Hola, buenas noches. Soy Joshua Alexander Gaza Monterrosas, de segundo D de la materia de informática de la Escuela de Bachilleres América Diurna, con el profesor Francisco Javier Ramírez López. Vengo a mostrarles el tema de algoritmos, diagrama de flujos y pseudocódigo. Primero voy a hablarles sobre el pensamiento analítico. Es un pensamiento razonable y reflexivo acerca de un problema, que se centra en decidir qué hacer o qué crear y la relación existente entre ese problema y el mundo en general. Sus características son, como su nombre lo indica, es analítico, ya que disgrega las partes de un todo para analizar el significado de cada una de ellas, interesándose más por los elementos que por las relaciones. Es secuencial, ya que sigue pasos en secuencia para el análisis, estudiando linealmente sin saltos ni alteraciones cada una de las partes y las va incrementando hasta llegar o acercarse a la solución. Es resolutivo o convergente, pues en todo momento está enfocado en la búsqueda de una solución. El pensamiento analítico es poco dado a irse por las ramas o a indagar escenarios alternativos. Sus funciones son: la número 1, resolución de problemas a través de formularios de hipótesis, replanteamiento o reformulación de problemas, es decir, ver el mundo desde otro ángulo, desde la otra perspectiva. Reflexión y aprendizaje de nuevas estrategias. 2. Toma de decisiones. Recopilación de la información, análisis de la situación actual, búsqueda de alternativas de solución, selección de las alternativas más adecuada. 3. Hacer conscientes los propios procesos cognitivos, metacognitivos y actitudinales, asociados a través de pensar por ti mismo, estar consciente de los recursos y potencialidades, manejar con voluntad y conciencia los conocimientos, habilidades, actitudes en distintas situaciones de la vida, entre ellas durante el aprendizaje. Voy a hablarles ahora de los problemas. Un problema es una circunstancia en la que se genera un obstáculo al curso normal de las cosas. Un problema es aquel que requiere solución. Tipos de problemas. Razonamiento. Usan la lógica, las operaciones de ordenación y la indiferencia, operaciones y funciones matemáticas. Dificultades. Se conoce la respuesta, pero existe oposición o dificultad para ejecutarla. Conflictos. Son generados por la oposición de voluntades por falta de entendimiento. Convergentes. Tiene solución única o un conjunto determinado de soluciones. Divergentes. Tiene un número indeterminado de respuestas posibles. Voy a hablarles ahora del algoritmo. Es una secuencia de instrucciones que representan un modelo de solución para determinado tipo de problemas, o bien como un conjunto de instrucciones que realizadas en orden conducen a obtener la solución de un problema. Los algoritmos son independientes de los lenguajes de programación. En cada problema el algoritmo puede escribirse y luego ejecutarse en un lenguaje diferente de programación. Sus características son: preciso, debe definirse de manera rigurosa, sin dar lugar a ambigüedades. Definido, si se sigue un algoritmo dos veces se obtendrá el mismo resultado. Finito, debe terminar en algún momento. Puede tener cero o más elementos de entrada. Debe producir un resultado. Los datos de salida serán los resultados de efectuar las instrucciones. Se concluye que un algoritmo debe ser suficiente para resolver el problema entre dos algoritmos que lleven a un mismo objetivo. Siempre será preferible el más corto. Se deberá analizar la optimización de tiempos y o recursos. Los algoritmos se clasifican en cuantitativos si en su desarrollo no se encuentran cálculos numéricos; cuantitativos si en su desarrollo se encuentran cálculos numéricos; computacionales si es ejecutado en una computadora; no computacionales si no requiere de una computadora para ser ejecutado. Aquí les voy a mostrar unas gráficas de cómo debe ser un algoritmo. Primero se debe analizar el problema, después se debe diseñar el algoritmo, después se debe utilizar un programa de computadora. Ahora voy a hablarles del diagrama de flujo. Es un diagrama que describe un proceso que
sistema o algoritmo informático. Se usan ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Los diagramas de flujo emplean rectángulos, óvalos, diamantes y otras numerosas figuras para definir el tipo de paso junto con flechas conectoras que establecen el flujo y la secuencia. Las características del diagrama de flujo utilizan figuras geométricas para representar la información. El diagrama está representado siempre por diversas figuras geométricas donde la información se dividirá y colocará en orden. Se minimiza la cantidad de texto que se presenta. El texto es sustituido por símbolos o figuras geométricas. Se emplean colores. El uso de los colores en el diagrama es permitido y es importante usarlo para diferenciar los temas o hacerlo más atractivo a la vista del lector. Son aptos para diferentes temas. El diagrama no se concentra en una sola temática. Se puede utilizar en diferentes temas o con diferentes propósitos, sin tener ningún problema. Pueden ser hechos a mano o con programas. La creación de un diagrama depende del usuario del mismo. Este puede hacerlo en una hoja de papel o tal vez con algún programa en un ordenador para presentarlo en una charla o evento. Los elementos del diagrama de flujo son terminador. Un terminador es representado por un pequeño rectángulo con esquinas curvas. Procesos. Un proceso es representado por un rectángulo. Subprocesos. Un subproceso está representado por un rectángulo con líneas dobles en cada lado. Decisión. Una decisión está representada por un diamante. Conector y línea de flecha. Bueno, aquí le voy a mostrar la simbología. Primero del círculo u óvalo es el inicio final. Representa el inicio y el final de un proceso. La flecha conectora, que es línea de flujo, indica el orden de la ejecución de las operaciones. La flecha indica la siguiente instrucción. Pues sigue entrada y salida. Representa la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida. Después sigue el proceso. Representa cualquier tipo de operación. Después la decisión. Nos permite analizar una situación con base en los valores verdaderos y falsos. Es comúnmente utilizado por los programadores para omitir secciones de código o para dar una explicación del paradigma que tomó el mismo programador para hacer sus códigos. Esto quiere decir que el pseudocódigo no es programable, sino facilita la programación. Se puede ejecutar en un ordenador. Es una forma de presentación sencilla de utilizar y de manipular. Facilita el paso del programa al lenguaje de programación. Es independiente del lenguaje de programación que se va a utilizar. Es un método que facilita la programación y solución al algoritmo del programa. Ahora, lenguaje de programación. Es un lenguaje formal que, mediante una serie de instrucciones, le permite a un programador escribir un conjunto de órdenes, acciones consecutivas, datos y algoritmos, para de esa forma crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina. Su clasificación es lenguajes imperativos, menos flexibles dada la secuencialidad en que contribuyen sus instrucciones. Lenguajes funcionales, también llamados procedimentales. Esos lenguajes programan mediante funciones que son invocadas conforme a la entrada recibida, que a su vez son resultados de otras funciones. Y ahora por último, los ejercicios. El pseudocódigo es inicio. Primero es estacionarse, bajar del auto, poner señal preventiva, sacar neumático, cambiar neumático, guardar herramienta, subir al auto y continuar tu camino. Eso es de cómo cambiar una llanta. Ese sería en pseudocódigo. El diagrama de flujo es primero estacionarse, flecha conectora, bajar del auto, flecha conectora, poner señales preventivas, flecha conectora, sacar llanta, flecha conectora, cambiar neumático, flecha conectora, guardar herramienta, flecha conectora y continuar tu camino. Bueno, eso sería todo. Espero les haya servido de ayuda.
y gracias por su atención.